Dios te bendiga, te saluda tu amiga y hermana Ingrid Paz del Ministerio Restaurando las Familias con una dosis de avivamiento, y en este día quiero compartir algo que se encuentra en Génesis 5, 22 al 24. Voy a permitirme leértelo. Dice la palabra del Señor: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijos. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué lindo que en este día tú puedas escuchar este mensaje, porque algo que inquietaba mi espíritu mientras meditaba en esta palabra era que el anhelo de Dios es que tú y yo podamos caminar con Él mientras estemos en esta tierra. Es interesante que cuando escuchamos y leemos esta porción de la palabra, aquí dice de que Enoc vivió 65 años y después engendró a Matusalén. Y dice que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Quiere decir que Enoc, por 65 años de su vida, Enoc no caminó con Dios. Enoc caminó quizás haciendo lo que él quería hacer, quizás tomando decisiones en sus propios deseos y en su propia voluntad. Pero observamos que después de que él engendra a Matusalén, después de que él engendra a este hijo, él decide caminar con Dios y decide caminarlo, y dice de que él caminó 300 años con Dios. Qué hermoso que después de haber tenido a su primer hijo, él decide caminar con Dios. Y quizá muchos de los que me están escuchando podrán decir: bueno, pero yo no voy a vivir esa cantidad de años. Pero no importa cuántos años podamos vivir, lo importante es, y la pregunta es: ¿estamos caminando con Dios? ¿Estamos caminando con Él? ¿Estamos dejando que Él guíe nuestra vida, que Él direccione nuestro caminar? ¿O estamos tomando decisiones en nuestros propios deseos? Y esa es la pregunta de hoy, y ese es el mensaje que quiero transmitir a tu espíritu en este día: que no importa cuántos años tú y yo podamos vivir en esta tierra, pero que nos determinemos, que nos decidamos a caminar siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo guiados con Dios, por Dios. Sabes, la palabra caminar significa ir o progresar. Es cuando nosotros vamos constantemente caminando cuidadosamente con Dios. Enoc por 65 años quizás se dio cuenta que todo lo que él había hecho en ese transcurso de su vida no había sido tan efectivo, y era el tiempo que él se decidiera a caminar con Dios, a que fuese Dios el que dirigiera sus pasos, a que fuera Dios el que tomase el cuidado perfecto de su caminar. Y fue entonces donde él se decide caminar con Dios. Y el día de hoy yo sé que habemos personas que no vamos a vivir 300 años, pero que sí, el tiempo que lo vamos a vivir, lo vivamos caminando con Dios. Número uno, nosotros tenemos que decidirnos, ¿verdad? Lo que les hablaba anteriormente, decidir nosotros caminar con Dios. Y lo otro es que nosotros tenemos que poner nuestra voluntad en Dios. Todo lo que nosotros querramos hacer en esta vida, todo sueño, todo proyecto, toda decisión que tengamos que tomar, que tomemos en cuenta la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando caminamos con Él es porque tomamos en cuenta lo que Él tiene que decir acerca de nuestro caminar. Él nos toma de la mano y Él dice: yo voy a estar contigo, voy a caminar contigo. Pero nosotros tenemos que aprender a caminar y a escuchar cuál es su voluntad. Muchas veces la voluntad nuestra no irá de acuerdo
a la voluntad de Dios. Pero es ahí donde está nuestro reto de tomar la determinación de cumplir con la voluntad de Él, porque Él conoce nuestro futuro, porque Él conoce lo porvenir. Por lo tanto, cuando nosotros nos decidimos a ir bajo la voluntad de Él, entonces más adelante vamos a entender el por qué Dios no nos permitió tomar ciertas decisiones, ¿verdad? En ese momento. ¿Por qué? Porque Dios quiere cumplir su voluntad en nosotros, y aunque no sepamos el por qué Dios nos está llamando o nos está diciendo que hagamos algo, más adelante lo vamos a entender. Otra cosa muy importante es que cuando caminamos con Dios, Él nos da gozo y paz. Él nos fortalece, Él nos da el gozo y nos da la paz. Yo me puedo imaginar a Enoc, el haber caminado 300 años con Dios y haber caminado siendo un hombre de paz, siendo un hombre de fe, siendo un hombre de gozo, ¿verdad? Porque todo lo que él aprendió del Dios con el que él caminó fue lo que él empezó a reflejar. Y es que cuando tú y yo nos determinamos a caminar con Dios, vamos a reflejar su carácter porque estamos siendo influenciados por Él. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros empecemos a caminar en ese camino con Él, a decir: voy a caminar perseverantemente con Dios. A pesar de mi vida, a pesar de las circunstancias, yo voy a decidirme caminar con Dios. Y lo otro que necesitamos tener para poder caminar con Dios es un deseo ardiente de mantener una relación abierta con Él. Enoc no hubiera podido caminar todo ese tiempo si él no hubiera tenido una relación ardiente, una relación y un apasionamiento por Dios como la tuvo. Por eso él pudo mantenerse 300 años caminando con Dios. Así que yo te reto que si Enoc caminó 300 años con Dios, y quizá nosotros solo tenemos un poco de tiempo caminando con Él, que no te detengas a darte por vencido, porque Dios tiene cosas maravillosas todos los días que nos quiere enseñar. Cada vez que nosotros nos decidimos a caminar con Él, Él tiene cosas hermosas que mostrarnos, que enseñarnos, y Él nos llevará a ese lugar seguro. Una de las cosas maravillosas que me impacta, que Enoc caminó con Dios, pero dice que después Dios se lo llevó. Fue Él el que se lo llevó. No fue la vida, no fue la muerte, no fue absolutamente nada que terminó con la vida de Enoc, sino que el mismo Dios se lo llevó. Y esa es mi oración, que cuando Dios decida levantarnos de este mundo, que todos puedan decir: ese hombre, esa mujer caminó con Dios y fue Dios quien se lo llevó. Esa será la bendición más grande, el final de nuestra jornada, el haber caminado con Dios y saber que nuestro fin fue estar con Él, porque Él nos llevó. Que Dios te bendiga, amado hermano y amigo, y recuerda que Dios te ama profundamente y que Él está dispuesto a caminar contigo, y ahora es tu decisión decidirte a caminar con Él. Bendiciones y adelante, que siempre es la orden del Señor. Amén.